Bien, pues muchas gracias por la bienvenida. La bienvenida que me hacen hoy es para mí de mucho placer, digamos, por estar acá compartiéndoles, como decía el arquitecto Iván, un poco sobre lo que hice en mi doctorado, pero realmente el tema no es ese. Les quiero contar que en el tema de la lección inaugural estuvimos platicando con varias personas y al final el tema se decidió en que se hiciera en relación al tema que yo expuse en un congreso de investigación que hubo a principios de año. Ese tema de investigación también fue publicado en la revista del TICUNOC y por ende es el tema que voy a explicarles hoy. Entonces, solo como para aclarar un poquito eso, ¿verdad? Pero siempre les voy a contar un poco sobre el doctorado, pues para que no... Y bueno, y tampoco nadie les ha dado la bienvenida a ustedes. Yo quisiera también expresar la bienvenida a todos ustedes y desearles que tengan un buen año, un buen semestre, que su carrera sea productiva, que sea para que ustedes puedan hacer lo que les gusta, vivir de lo que les gusta. En la mañana comentábamos un poco que hace 20 años estaba yo precisamente parado en este lugar dando la lección inaugural de hace 20 años, imagínense ustedes, y lo platicábamos así como que fue ayer, ¿no? Entonces el tiempo pasa volando, espero que ustedes puedan aprovechar ese tiempo. La lección inaugural de hace 20 años versó en un proyecto que yo metí en un concurso de diseño del edificio de los colegios profesionales. En ese entonces, pues, gracias a Dios yo fui acreedor del primer lugar en el concurso y pues a eso se debió que también estuviera yo acá disertando algo sobre ese diseño, sobre ese concurso. Pues ese concurso me llevó a dar una elección inaugural en otro par de universidades y gracias a las cosas que uno va haciendo, pues uno va haciendo también estos acercamientos con ustedes, ¿verdad? Entonces, y como les digo, hace 20 años, pues no estaban ustedes acá, yo creo que ni siquiera habían nacido, ¿verdad? Pablo Herrera, tal vez se recordará, él fue nuestra primera promoción y posiblemente, ¿quién más? Luis, y ¿quién más? Solo, ¿verdad? Juan Carlos está ahí también. Ellos posiblemente estuvieron en esa lección inaugural así como están ustedes ahorita, ¿verdad? Y nosotros éramos los que iniciábamos y los que empezábamos con esta aventura de la arquitectura en Shell, ¿verdad? No quiero dejar de agradecer por eso y de decirles quiénes fueron los que empezamos esta aventura. La licenciada Silvia de Jong, por favor, si no la conocen, me hace el favor de ponerse de pie. La arquitecta Dora Reina, el arquitecto César Pérez, Edith Cornejo, el arquitecto Edith Cornejo, y ahí estábamos nosotros en esa ocasión René Gómez, pero no lo miro, entonces que no, ahí está René Gómez, se comunica con los estudiantes. Entonces nosotros éramos los encargados y los empezamos esta aventura, como les digo, y la lección inaugural pues era la mitad del salón, por supuesto, ¿verdad? Pero gracias a Dios pues hemos llegado 20 años después, 20 años como dicen por ahí, molestando, ¿verdad? ¿Qué pasa? Y dando siempre acá lo mismo, pero ahí estamos siempre para servirles. Entonces, pues bien, básicamente la trayectoria que ustedes acaban de escuchar pues es de esos 20 años, ¿verdad? Pues es un extracto y entre los 20 años yo destaco mucho los cursos de posgrado, los cursos de maestría y los cursos en esta oportunidad, el último grado de doctorado que Dios me da la oportunidad de llegar. Es una cuestión como, no me gusta poner de ejemplo, pero como para que ustedes ahorita en su juventud pues vayan planificando tanto su vida académica como su vida personal y todo, pero sí es importante que lo tengan ustedes en mente. Acuérdense que ustedes van a vivir de esto, van a vivir de la arquitectura, y si están acá es porque realmente les gusta, les apasiona. Cuando a uno le gusta y le apasiona algo, uno está ahí
dándole, luchando. Si no entiendo algo, miro cómo lo entiendo, cómo hago, pero así como tal y como les digo, luchando. Espero que sea el caso de ustedes, ¿verdad? Espero que cuando una materia se les complique, pues le pongan más atención, ¿verdad? Muchas veces le huyen a las que se les complica, pero debería ser al contrario. Entonces, como para que ustedes tengan un poco esa visión, ¿verdad? De ir haciendo un poco de esfuerzo desde el principio, ¿verdad? De esto van a vivir, les tiene que gustar. No sé por qué están aquí, por qué están estudiando arquitectura, les dijeron que dibujaban bien o se les da bien el dibujo técnico, no sé, todos tuvimos una razón por la que estamos acá, ¿verdad? Entonces, ustedes evalúen eso y hagan su plan de vida bien hecho desde el principio, ¿verdad? Eso es lo que uno debe planificar desde ahorita. Entonces, para no hacerlo más largo, digamos, quiero explicar un poco sobre el doctorado. Digamos, el doctorado realmente es uno de los grados académicos a los que uno llega al final de su carrera académica. Puede tener uno varias maestrías, varios doctorados, eso no significa que sea solo uno, ¿verdad? Pero, y hay muchos tipos de doctorados. En este caso, el doctorado que yo tengo es un doctorado en investigación. Digamos, no acá en nuestro medio, aquí en la Universidad de CUNOC, no hay todavía servicio de doctorados para arquitectura, pero sí el doctorado de investigación. Es un doctorado en investigación y no es una investigación común y corriente, no es una investigación tradicional. Estamos acostumbrados a la investigación tradicional y si ustedes miran sus cursos de investigación 1, 2 y 3, exactamente lo mismo. La investigación enmarcada dentro de un esquema tradicional. Digamos, si ustedes ven una investigación tradicional, en el esquema tradicional, la estrategia ahí o la metodología de esa investigación es totalmente la aplicación de un método científico. Digamos, todo lo enmarcamos en un método científico, todo lo reducimos en un método científico, y acuérdense que en un método científico yo no puedo evaluar personas, yo no puedo evaluar comportamientos, yo no puedo evaluar educación, ¿verdad? Porque eso no es un laboratorio en donde yo voy al aula vestidito de bata blanca y ahí me pongo los guantes, entro y ahí están mis especímenes. No es así, ¿verdad? Entonces, pasa la investigación a hacer otra cosa, a hacer algo más que lo tradicional, algo más que ese esquema del método científico literal. Entonces, ¿qué pasa con la investigación esta que yo les cuento? Es una investigación basada en las ciencias de la complejidad. Las ciencias de la complejidad básicamente son ciencias que estudian sistemas complejos. Sistemas complejos son sistemas, como su nombre lo dice, compuestos de muchas partes que interactúan entre sí, que esa interrelación, esa interacción va dando y va resultando en otros campos de estudio y en otras evaluaciones que uno debe de hacer. Por supuesto, la investigación tradicional está inmersa dentro de esas investigaciones, porque yo puedo hacer investigación tradicional de algunas cosas específicas, pero evaluar como tal una educación como tal, un comportamiento como tal, un curso, es completamente difícil, ¿verdad? Entonces, si vamos a eso, pues vamos a encontrar que la investigación de las ciencias de la complejidad se tiene que dar esa condición. Sistemas compuestos de muchos elementos que están interactuando entre sí y que esa interacción de esos elementos van a dar como resultado nuevos elementos de investigación. A eso en esta investigación se le llama propiedades emergentes. Entonces, cuando yo estudio desde el punto de vista de la complejidad, estamos estudiando todos los elementos esos que estamos viendo emerger de ese comportamiento de esos sistemas que estamos estudiando. Todo es un sistema, todo en esta vida son sistemas, y si ustedes se dan cuenta, en todo estamos metidos en sistemas, en el sistema económico, el sistema educativo, el sistema, y todos esos sistemas tienen las suficientes cantidades de elementos y están interactuando entre sí, están generando esas propiedades emergentes. Entonces, el estudio de una investigación desde el punto de vista sistémico de las ciencias de la complejidad es básicamente eso: el estudio de todas esas propiedades emergentes que van surgiendo, por eso se llaman emergentes, porque van emergiendo del comportamiento de esos sistemas. Esto es demasiado largo y si
ahí Carlos, yo hago alguna presentación de esto, pero nos saldríamos del tema totalmente. Pero quiero decirles que con el estudio de estos sistemas, nosotros estamos abarcando casi todo pues también no lo abarcamos tan en la totalidad, pero abarcamos más que con la investigación tradicional. Nosotros con la investigación tradicional estamos reduciendo, estamos enfrascando todo en un método que es básicamente laboratorista exploratorio, en donde nosotros vamos paso a paso y que objetivos, bueno, desde el principio que los marcos lógicos, que los objetivos, que esto tiene que coincidir con esto, etcétera, pero las propiedades emergentes de lo que está sucediendo en esa investigación las estamos dejando olvidadas. Entonces, básicamente, y las ciencias de la complejidad son muchas, por lo menos hay 6 ciencias de la complejidad que se basan y tienen sus estudios precisamente en esto. Entonces, hablar de las 6 ciencias de la complejidad aquí es súper complejo, como les digo, cada una de las ciencias de la complejidad es eterna como para poderla explicar en esto. Yo propuse una tesis en la que combinaba dos ciencias de la complejidad, en este caso, el método de estudio por sistemas, el método sistémico y el método del pensamiento complejo. Entonces, en esas 2 ciencias versó mi estudio y está aterrizado precisamente en el proceso de diseño de arquitectura, que siempre lo he trabajado, incluso en la maestría trabajé ese mismo tema, y ahorita en el doctorado le fuimos incorporando esas formas de estudiar principalmente las propiedades emergentes de ese proceso. Nosotros no sabemos y ni nos imaginamos cuando estamos empezando un diseño qué es lo que sucede y qué es lo que viene tras de esas interacciones que nosotros estamos viendo en los proyectos. Los proyectos incluso son eternos, les digo yo, ¿verdad? Porque está bien, yo hago un diseño, lo presento al cliente, el cliente lo prueba, pero esa es exactamente mi hipótesis de diseño. Y el cliente la va a comprobar físicamente. El cliente va a venir y va a entrar a ese espacio, lo va a comparar, lo va a confrontar, lo va a probar. Y lo ideal de esto sería que el cliente nos diera esa retroalimentación, que es una de las propiedades principales de los sistemas emergentes, que haya una retroalimentación. Entonces, principalmente eso nos daría a nosotros la oportunidad de poder ir mejorando los espacios. Claro, estamos hablando, deberíamos de tener un laboratorio, empezando por esto, un laboratorio de espacios demasiado grande como para poder hacer estas experimentaciones. No las podemos experimentar con nuestros clientes, ¿no? Imagínense que nuestros clientes supieran que nosotros vamos a experimentar con ellos y con sus actividades en sus espacios. Eso es un montón de recursos que, por supuesto, los clientes no estarían dispuestos a pagar, pero es una cuestión que nosotros como arquitectos tenemos que irla previendo, y lo mejor de esto es irla previendo en el proceso de diseño. Como les digo, eso es a grandes rasgos mi propuesta de tesis presentada. Incluso yo presenté ahí un tema o un concepto nuevo que se llama investigación holosistémica, que es la combinación de estas 2 teorías que se están combinando en el proceso de diseño. Pero bueno, esto, como les digo, incluso esto es una lección inaugural, no es una exposición de congreso de investigación, y como tal yo voy a explicar lo que yo escribí en esa ocasión para la revista, y como les digo, siendo una lección inaugural, pues la explicación tiene muchos más elementos de lo que ustedes van a ver en el documento que les están compartiendo. El documento compartido es el documento que aparece en la revista. Por supuesto, en la revista está súper extracto, ¿no? Entonces, pero eso es también por las capacidades de la revista. A mí me dijeron, mire, tiene que reducir su artículo a 5 páginas, ¿no? Y entonces, en 5 páginas, imagínense. ¿Qué fue lo que yo hice en ese artículo, en esa ocasión? Nosotros como arquitectos estamos siempre diseñando y sabemos que los clientes que están ahí afuera posiblemente alguna vez vayan a ser conscientes de que los proyectos que nosotros estamos generando pueden llegar a ser contaminantes. A nosotros nos tocó ahí sí que
con la arquitecta Dorita, ya nuestra arquitecta Dorita. Nosotros somos los encargados del diseño de nivel, los últimos dos diseños arquitectónicos, que se llama el diseño de nivel de profesional específico. En estos diseños tratamos siempre la manera de hacer proyectos reales de beneficio de la comunidad. Casi en todos los diseños hay proyectos reales de beneficio de la comunidad, pero en esta ocasión a nosotros se nos solicitó un proyecto en donde la principal condición del proyecto era que fuera neutral, un proyecto carbono cero, porque era un proyecto que se iba a ejecutar en una reserva biológica. Entonces, eso es bastante complejo. Digamos, si uno se ha metido un poco a estudiar un poco de ambiente y de clima y de esto, pues sabe que llegar a una neutralidad cero, llegar a un proyecto totalmente net cero, como se le dice en el mercado, es totalmente complejo. Y hay demasiadas variantes que uno tiene que tomar en cuenta. Entonces, básicamente lo que nosotros hicimos el proyecto, hicimos la propuesta, etcétera, pero yo vine y hice la evaluación de los proyectos, agarré 4 proyectos, los 2 más punteados con la arquitecta Dorita y los 2 más punteados conmigo, para hacer esa evaluación y ver qué tanto habíamos cumplido con el cliente. Acuérdense que el cliente a ustedes les va a hacer un requerimiento específico, y ustedes tienen que cumplir con ese requerimiento específico, porque si no el cliente ni les va a aceptar el diseño, ni se los va a pagar, y después les va a resultar haciendo una famita de aquellas famitas que ya saben, ¿verdad? Entonces, uno tiene que tratar de cumplir. Incluso yo esa evaluación se la mandé a los biólogos de la reserva. Los biólogos de la reserva la vieron, mandaron ellos unas sus observaciones, ¿verdad? Ellos se interesaron. Las observaciones que ellos mandaron las van a ver ustedes en el documento. Eso es, a grandes rasgos, el artículo per se de la revista, ¿verdad? El trabajo que se realizó, el trabajo que yo hice de evaluación ambiental de esos proyectos. Y una de las recomendaciones principales es que todos los diseños nosotros deberíamos de estar diseñando sobre ese renglón de sustentabilidad, ¿verdad? Porque todos nuestros proyectos deberían de ser sustentables. Sabemos que todos contaminamos, tal vez no saben ustedes cuánto contamina cada quien, ¿verdad? Unos son más contaminantes que otros. Afortunadamente hay ya herramientas para poder calcular eso, ¿verdad? Pero entonces vamos un poco a la presentación. Yo en la presentación les metí, como les digo, mucha información técnica, ¿verdad? Que al final eso es lo que nos sirve y como lección podemos nosotros tomar. Todo esto, pues por supuesto, ustedes lo van a profundizar en cada uno de los cursos que tiene la carrera. Para no meterme a problemas de copyright y de mobile release y de estas cuestiones, yo pedí permiso para utilizar estas fotos al fotógrafo, entonces no hay problema. Por eso tienen todas las firmas del fotógrafo. Entonces es un fotógrafo que se llama Piglas. Entonces, pero el cuarto es buena onda y me dijo usarlas. Entonces por eso están las fotos. Todas las fotos que están ahí son mías y las fotos que no son mías tienen copyright. Y las que no tienen copyright y no son mías son de inteligencia artificial, ¿verdad? Y pecando un poco también de lo que les estoy hablando de la contaminación, pero bueno. Basta un poco salir afuera de nuestro municipio para encontrar esto, ¿verdad? Fíjense ustedes que la casa de arriba a la izquierda, ustedes tienen a la izquierda, en la esquina superior izquierda, y las dos de abajo las acabamos de ver. Estuvimos el fin de semana pasado, todo el fin de semana estuvimos con los estudiantes de diseño 8 y diseño 9 en Altitlán. Y no me dejarán mentir si hay alguno de acá de diseño 8 y 9 que todos fascinados con las casas y solo las vieron y se prendieron de las fotos, ¿verdad? Entonces, se las pongo acá para que ustedes como arquitectos, como futuros arquitectos, piensen, las vean, evalúen y me digan si realmente esas casas piensan ustedes que están integradas al entorno, piensan ustedes que están integradas al clima, que están integradas al lugar específico, a la cultura de ese lugar específico, ¿verdad? Porque eso es bastante importante lo que decía la arquitecta Diana, ¿verdad? Si yo no estoy integrado culturalmente, si yo no tengo identidad en esas construcciones, ¿qué pasa? ¿Verdad? Yo hubiera podido venir y jalar a Frank Gehry. ¿Saben quién es Frank Gehry? Espero que a todos estén estudiando arquitectos, que todos sepan quiénes son los arquitectos famosos, quiénes hacen lo que hacen algunos otros arquitectos, quiénes siguen a algunos, quiénes
son detractores, etcétera. Eso es parte de la carrera, ¿verdad? Y ustedes como futuros arquitectos, me imagino que pues ya saben quién es Frank Gehry. Entonces, por poner un ejemplo, ¿verdad? Pero podríamos decir Norman Foster, podríamos decir David Libeskind, cuantos que vienen y contaminan como se les da la gana, ¿verdad? Entonces, ¿por qué contaminan? Porque usan el concreto y usan el acero indiscriminadamente y lo usan en donde se les da la gana, como les digo. Ya empecé un poco con el lenguaje coloquial, yo soy un poco así, un poco mal hablado. Por favor, ahí le voy a pedir favor a la licenciada Geraldine, a los de producción, que si le doy una mala palabra me pongan el pi, ¿verdad? Porque a veces se me va el culo, ¿sí? Pero eso cuando lo editen, cuando lo editen. Pues bien, si ya analizaron las fotos, los arquitectos me podrán decir, algunos de último año, ahí está diseño 8 y diseño 9, les apuesto que esas fotos son suyas. Berta se está riendo porque Berta y quienes están ahí fueron los que la tomaron, Gaby también, ¿verdad? Entonces es solo una reflexión. Todas estas fotos son de ese fin de semana, ¿verdad? Miren el edificio ese de abajo, esquina inferior izquierda de abajo. Pueden ver ese edificio emplazado en un gran valle, lindo paisaje, donde yo quisiera estar acostado, contemplando, etc. Pero ¡pum! A alguien se le volvió a venir y poner esto. Es poco por la reflexión ambiental que estoy haciendo. De ahí vamos a estas casas que ya más o menos van queriendo, ¿verdad? Están en el lago, están en una montaña, están en una cuenca, están en un bosque. Entonces, ¿qué se integra más? Arquitectos. Ustedes son los arquitectos, ¿verdad? Sí. Posiblemente esto les haya gustado mucho. Y como les digo, estas fotos, todos tenemos estas fotos, porque todos les tomamos esas fotos. Pero miren la casa, por ejemplo, la casa de arriba. La casa de arriba que se mira tan bonita y se mira que uno tiene ahí incluso íbamos caminando por ahí cuando me dice otro de los arquitectos con los que íbamos, y fíjate que hay una casa de puro acero que tiene todo el piso de vidrio y... Entonces, cada quien, va, sí que cada quien. Entonces, lastimosamente no puse las fotos de la cimentación de esa casa porque se mira la cimentación, son como 5 pisos de puras columnas, puro concreto. Ese no es un brutalismo arquitectónico, es una brutalidad de arquitectura, ¿no? Al final, imagínense cuánto concreto hay en ese piso, que apenas se mira que tiene un mezanín, pero cuánto se contaminó ahí, por ejemplo. Y esto también, ¿verdad? Entonces, esto sale precisamente por eso, por la contaminación que nosotros como arquitectos deberíamos de evitar a través de nuestras obras. Aquí hay un montón de información técnica que se las voy a dejar, ¿verdad? Se las voy a dejar. Yo creo que todos hemos visto eso, todos hemos estado en ese lugar. Puras iguanas asoleándonos rico, ¿verdad? Peor en los meses de frío, miren esas mesitas de Don Julio, o aquí cuando está el parqueo, etc. Pero esa es una foto que nos dice que realmente el sol, como dice ahí, el sol, que es la fuente de energía la que nos calienta a nosotros, a todo el planeta, es principalmente esa fuente que nosotros debemos de manejar. Como arquitectos nosotros tenemos muchas estrategias medioambientales, vamos a verlas más adelante, pero el sol es básico, ¿verdad? El sol es básico y todo lo demás que vamos a ver. Gracias al sol tenemos la radiación del efecto invernadero que se da en la Tierra, gracias a eso tenemos la temperatura que tenemos. Si no fuéramos pingüinos o saber qué otro bicho raro por ahí, ¿verdad? Por ahí miren ustedes en rojo está perdón, aquí no sale ahí donde está la estratopausa, donde precisamente sucede todo lo que en la temperatura nosotros logramos como biosfera, ¿sí? Como lugar de vida, ¿verdad? Ahí Carlito Larón es especialista en eso, entonces podríamos oír un día de estos explicándonos un poco. Pero vemos cómo ese efecto invernadero hace que la Tierra se caliente en estas zonas, tal como lo ven ustedes ahí. Ahí vemos un promedio de 50 años, ¿verdad? 50 años de calentamiento global, ¿sí? No estoy hablando del cambio climático, estoy hablando de calentamiento global.
que son dos cosas distintas. Una puede ser resultante de la otra o efecto de la otra, eso sí es cierto. Pero si no fuera por el sol y si no fuera por esas épocas que nosotros tenemos de sol y de calor, como les digo, la Tierra no existiría, la vida no existiría, toda la humanidad, desde que el hombre apareció, desde que están todos luchando contra ese calentamiento, pues nosotros estamos luchando también contra esa arquitectura que está contaminando, ¿verdad? Entonces, básicamente esas áreas que ustedes miran ahí, bueno, es un promedio de 50 años, que un promedio de la edad en la Tierra de 50 años, había un filósofo que decía que nosotros nos comparaba con una playa en un mar, y que nosotros, toda la humanidad, éramos un grano de arena de esa playa. O sea, solo como para que tomemos una idea de la inmensidad de la escala que somos. O sea, no somos ni pi, gracias a Dios, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes que nosotros estamos luchando contra el calentamiento global, estamos luchando contra el cambio climático, y principalmente porque estamos generando gases, los gases a los que les llamamos gases de efecto invernadero. El invernadero de la Tierra y del Sol normal mantienen a la Tierra como la deberían de mantener, pero la actividad del hombre per se, nosotros somos altamente contaminantes desde que el hombre apareció, y somos altamente contaminantes e inconscientes e irresponsables, ¿verdad? Y siempre estamos haciendo esto, todas esas contaminaciones que ustedes miran. Un paréntesis, ¿verdad? El hombre es tan así como les estoy diciendo que hasta fumamos, tomamos. Solo imagínense los vicios que uno tiene, sabiendo que esos vicios lo van a matar a uno, y algún día dice que la persona que fuma se está cortando el 30% de su vida, ¿verdad? La persona que toma otro porcentaje y así, ¿verdad? Entonces, hay quienes ya le deben a la humanidad, ¿no? Pero bueno, cierro paréntesis ahí. Pero vamos, que los gases de efecto invernadero son el problema principal, y que nosotros lo estamos generando, ¿sí? Todos son antropogénicos, se le llama eso, cuando los está produciendo la raza humana, las personas, nosotros. ¿Alguien sabe cuáles son los gases de efecto invernadero? Eso es de bachillerato, de básicos, de la vida normal. Gases de efecto invernadero, uno que me digan 10 puntos ahí para el primero que me diga. ¿Perdón? ¿Algún estudiante? No se vale que conteste, profesores. ¿Algún estudiante? ¿Algún gas de efecto invernadero que ustedes conozcan, que ustedes produzcan? ¿Ah? Metano, correcto. El metano es más contaminante que el CO2, es más contaminante que el CO2, pero el metano se produce mucho menos cantidad que el CO2, por ejemplo. ¿Algún otro que quisiera alguien mencionar? Ahí están más o menos con fotografías, ¿verdad? La basura que está produciéndonos ahí, la quema que está, ¿sí? Estas atracaciones de la Avenida de las Américas, que aquí con el ingeniero Eric las vivimos sufriendo siempre, ¿verdad? Hay puros precóstomos en la ventana viendo a veces cómo sucede ese relajo de ahí, ¿verdad? Miren, las luces de los edificios son súper contaminantes. Aquí en Guatemala, digamos, no es tanto, pero si ustedes se van a países industrializados, entre comillas, esas luces están haciendo súper daño. La quema de los combustibles fósiles, ¿verdad? Que volvemos al CO2. La agricultura, ¿verdad? La agricultura generando dióxido también. Entonces, estamos contaminando demasiado con estos gases, ¿verdad? No perdemos y no hacemos nada por mejorar nuestra forma de movilidad, ¿verdad? ¿Cuánto estamos gastando nosotros en movernos? Afortunadamente acá pues tenemos distancias cortas y posiblemente no sea tanta la contaminación, pero si nos vamos a otras esferas, a otros países, vamos a encontrar que la contaminación por el medio de transporte que está utilizando la quema de combustibles fósiles todavía es bastante, ¿verdad? Eso es uno de las principales razones de la contaminación.
Las personas que se mueven en avión, aquí afortunadamente entre nosotros, no sé si hay alguien, ¿verdad? Pero digamos, en los países industrializados donde las personas se mueven en avión siempre y el avión es casi que común estar en el aire, imagínense la contaminación en avión es súper contaminante. Todo lo que es esto y además otras actividades a las que nosotros nos dedicamos o hacemos o apoyamos, ¿verdad? ¿Alguien sabe cuánto contamina la Fórmula 1, por ejemplo? A mí me gusta la Fórmula 1. ¿Cuánto contamina la Fórmula 1? ¿Alguien sabe cuánto contamina la Fórmula 1? La Fórmula 1 contamina al año 250 millones de toneladas de CO2. Las contaminaciones se miden en CO2, ¿por qué? Porque es un gas al que se le llama el equivalente, porque este gas, de ser tanto, está representando todos los demás gases de efecto invernadero. Realmente nosotros tenemos definidos 5 gases de efecto invernadero que se definieron en el protocolo de Kioto y que son naturales, digámosle así. Y hay otros antropogénicos, que son todos los fluoruros, que son los que nosotros estamos contaminando a través de la agricultura. Entonces, pero si ustedes los estudian, ¿verdad? Ahí al final les voy a dejar yo la presentación, entonces van a ver en todas las fuentes cuánto se está contaminando por eso. La contaminación de los países que les digo, vean por ejemplo China triplica a los gringos en la contaminación y los gringos duplican y triplican a otro montón de países, ¿verdad? Pero aquí hay algo detrás de todo esto, ¿verdad? ¿Por qué siguen contaminando? ¿Por qué no hacen nada? ¿Por qué hasta se salen de los COP? Los COP son las conferencias conferencias entre partes, se les llama en el IPCC. El IPCC es el panel intergubernamental contra el cambio climático. IPCC son siglas en inglés, ¿verdad? Entonces los que sepan inglés ahí, ya se me quedó viendo esas son siglas en inglés, ¿verdad? Entonces, pero ¿por qué nadie les dice nada a los chinos y a los gringos? Ustedes miren su ropa, miren su teléfono, miren sus zapatos, miren sus lentes, lo que sea. Todo dice Made in China, todo se dice Made in China y de fábricas gringas. O sea, esto es, decirlo por favor, capitalismo. El capitalismo, ¿verdad? No, pero en fin, gracias a ese capitalismo, ¿verdad? Nosotros estamos, y el planeta en sí está pagando los platos rotos, digámosle así. Entonces estamos luchando contra estas contaminaciones. Todo esto salió por el proyecto o los proyectos que nos pidieron que fueran carbono cero. Les voy a explicar lo de carbono después. Esto es un poco del sector de la construcción. ¿Sabían ustedes que la construcción es uno de los renglones o de las industrias que más contaminan? ¿Por qué creen que contamina tanto la construcción? ¿Se recuerdan de esta casa bonita de piso y medio que tiene 5 pisos abajo de concreto? ¿Por qué contamina tanto el sector construcción? Arquitectos, allá. Por el uso de recursos naturales y el uso del suelo. Muy bien, pero ¿qué más? ¿Por qué más contamina tanto la construcción? Recursos naturales, uso del suelo, esa es una huella ecológica, tal como se llama la presentación, ¿verdad? No es una huella ni hídrica ni de carbono, es una huella ecológica, pero sí es muy cierto eso. ¿Qué más? ¿A quién se le ocurre por qué contamina tanto? Ya les dije ahí la clave. 5 pisos de concreto que los dejaron tirados ahí para que saliera la casita viendo al agua ahí. Y la arquitecta no me deja de mentir, que todo el mundo fascinado con la casa, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué hay en la construcción que contamina tanto? Ahí estaba en la gráfica. Todo lo que nosotros hacemos en la construcción, que tiene un proceso como decían ahí, de extracción de materiales, un proceso de calcinación de esos materiales, el coque, el clinker, principalmente el coque y el clinker, perdón, se me lengua la traba, son uno de los principales contaminantes, ¿verdad? Todo lo que estamos nosotros
produciendo a grandes temperaturas, altos hornos se le llama eso. Estamos haciendo coque a 3000 grados centígrados para arriba. ¿Para qué nos sirve eso? ¿Y para qué sirve el coque de clic? ¿Para qué sirve el clicker? ¿Algún arquitecto por ahí? ¿Ah? ¿Dónde ha oído el clicker? Y vamos que eso representa el 8% de contaminación a nivel global, no digamos solo en la construcción. Si vamos solo al sector de construcción, estamos en 37% de contaminación, pero la contaminación global es el 8%. Bueno, y de ahí ya les hablaba un poco sobre el IPCC y las acciones que han habido de este panel gubernamental que lo creó las Naciones Unidas. Ahí está les dejo ahí una línea del tiempo de las acciones que se han tomado en contra de esto, ¿verdad? El protocolo de Kioto es importante, donde se definen la reducción de los gases de efecto invernadero, cuáles son los que hay que reducir especialmente. Y todo el mundo hace sus esfuerzos, todo el mundo está haciendo sus esfuerzos liderados principalmente por este panel que fue creado por las Naciones Unidas. Pero el panel lo que hace es como que organizar y recopilar y ver acciones concretas, financia también muchas investigaciones, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí les dejo todas las acciones. Ahí les puse también aquí el CUNOC tiene sus maestrías en recurso hídrico y en cambio climático. Son maestrías que como arquitectos podríamos optar a ellas, ¿verdad? No son maestrías así propias de una ingeniería no, son maestrías que nosotros podríamos optar a ellas. En esas dos maestrías hay arquitectos estudiando y arquitectos ingresados aquí con nosotros que ya sacaron esas maestrías importantes, ¿verdad? Principalmente por la cuestión climática. Bueno, aquí algo sobre lo que hablábamos y lo que decíamos del recurso suelo, del uso del suelo. ¿Cómo es que yo hago uso del suelo con un proyecto? Yo llego y bueno, aquí vamos a hacer un price map, ¿verdad? Y chulo el bosque, y guau, a la baby el bosque, ¿verdad? Entonces, ya saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Ahí había un bosquecito muy bonito, se lo volaron todo, y ahorita ¿qué hay? Concreto, y todo permeable. Entonces, ¿qué pasa, verdad? Entonces, la biocapacidad que tiene el suelo de regenerarse, principalmente, es lo que se mide en una huella ecológica, la capacidad de regeneración del suelo. Y esto se mide en hectáreas cuadradas, kilómetros cuadrados, en área. Esto se mide en área, ¿verdad? Entonces ahí vemos una gráfica de los países que ya tienen déficit. Todo lo que ustedes miran en rojo es lo que tiene déficit. Y todo lo que miran en azulito, en moradito, es lo que tiene superávit. Entonces, si miran a los gringos, si miran a los chinos, miran a quién más, a los árabes, miran aquí abajo a los de Sudáfrica y Europa, todo rojo. Tal vez Europa no está tan rojo como los Estados Unidos, pero aquí estamos hablando de biocapacidad. Y eso es un sistema. Al final yo podría estudiar eso a través de mi teoría de sistemas. Yo puedo crear un sistema y cada uno de esos puntos que estoy hablando está generando problemones que ustedes ni se imaginan, y esos problemas yo los puedo ir identificando y estudiando, ¿sí? Bueno, otra de las huellas importantes de las huellas es la huella hídrica. La huella hídrica es el agua que yo estoy utilizando para consumo y para generar alimentos, para generar bienestar, para generar limpieza, para generar lo que ustedes ven ahí. Y esa gráfica son miles de litros de agua que se utilizan para la producción de un kilo de cada uno de los elementos que van a ver ustedes en la gráfica. Y da así como cargo de conciencia, pero digamos, los que somos cafeteros, imagínense que para hacer un kilo de café, para producir un kilo de café, yo necesito 19,000 litros de agua. 19,000 litros de agua desde que estoy pensando en sembrar mi cafecito y hasta que yo llego al kilo en una bolsita ahí en una venta de cafés. 19,000 litros. Eso significa que cuando yo me tomo una tacita de café me estoy tomando 140 o 150 litros de agua. O sea, yo me tomo una taza de café y ya me hidraté todo el día, ¿verdad? Pero imagínense ese
tan grande consumo que hay de huella ahí. Y la huella de carbono, que al final la huella de carbono fue la que nosotros medimos y en la que yo hice el ejercicio de medir el proyecto que les hablaba al principio. Ahí solo, si ustedes quieren escanear el código, es para que ustedes más o menos miren cuánto está su huella de carbono. Digamos, si yo fuera un ecologista nato y que yo haga todo lo que debo de hacer a favor del ambiente, yo no debería estar arriba de 8. Mejor si estoy abajo de 6, por ejemplo. Pero en 8, si ustedes hacen ese ejercicio y si lo escanearon ya, pueden hacer ese ejercicio y pueden quedarse haciendo el ejercicio un rato y van a ver cuánto es su huella de carbono. Y se mide el carbono, como les decía al principio, principalmente porque este es uno de los gases equivalentes, ¿sí? Entonces, si están arriba de 8, si están arriba de 10, si están arriba de esas cantidades, por favor empiecen a pensarlo en serio, ¿verdad? Porque tenemos que hacer algo. Entonces, el proyecto, nuestros clientes nos pidieron neutralidad de carbono. Este proyecto es un proyecto ubicado en Costa Rica, en una reserva biológica en Costa Rica, y ellos obviamente querían carbono cero. Pero desde que dijeron carbono cero, dijeron, chicas, si quieren carbono cero, no hagamos nada, porque lo mejor ahí para no alterar ni nada y quedar los ceros, mejor no hacer nada. O sea, pero al final lo que se busca no es precisamente el carbono cero, como mal le llaman muchos a sus proyectos, sino que les deberíamos llamar a todos los proyectos neutralidad de carbono o neutral sin carbono, o como les dicen en inglés, el net zero, ¿no? Entonces esto haría que nuestras intervenciones como arquitectos fueran más pensadas en relación a esa sostenibilidad que tienen que tener los proyectos. Entonces ustedes miran la gráfica ahí, la neutralidad yo la consigo absorbiendo el CO2 que se está produciendo, y lo puedo absorber de muchas formas, como lo vamos a ver más adelante. Bien, esto se lo voy a dejar ahí, que es más o menos algunos pasos importantes que hay hacia un futuro neutral. En Europa, a pesar de que vieron ustedes que Europa está en déficit en cuestión de huella ecológica, en Europa ya hay varios países que están en camino a la neutralidad cero. La neutralidad cero se definió para el 2030 de acuerdo al IPCC, ¿verdad? Hay un reglamento que dice que yo puedo hacer algunas acciones contra las emisiones que estoy generando, y que de aquí al 2030, que es la meta que pusieron, ¿verdad? Yo puedo llegar con algunos proyectos a neutralidad cero. En Europa está Noruega, está Finlandia, están Países Bajos que ya están trabajando en eso, pero los más adelantados son los noruegos. Ustedes quieren ver en Noruega hay ciudades completas que ya casi están llegando al cero uso de cuestiones desechables, al cero uso de cuestiones contaminantes. Entonces, ver un poco qué nos dejan estos países, ¿verdad? De ejemplo. Aquí apenas es incipiente lo que estamos haciendo para empezar a llegar a una neutralidad cero, ¿verdad? Imagínense ustedes que a veces ni siquiera reciclamos, ni siquiera nos guardamos la basura entre la bolsa para ir a clasificar después, etcétera, etcétera, todo lo que sabemos. Entonces, eso tiene mucho que ver con el cambio cultural, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la gente no está acostumbrada a eso? Pero si uno va a esos países, es como cuando ustedes van al Iltra, ¿verdad? Entonces, llega uno al Iltra, ups, aquí soy importado, ¿verdad? Y mira a uno a alguien tirando basura ahí en el Iltra, ¡ay, está chulo! Y uno es igual afuera del Iltra. ¿Pero por qué? Porque ahí hay políticas, hay regulaciones, y ahí les cae la vida si ustedes hacen algo. Pero si ustedes andan en la calle, incluso de aquí para el Iltra, ustedes van viendo a la gente tirando su basura en los carros, ¿no? En las camionetas no se diga. Entonces, esto es parte un poco de eso que nosotros tenemos que hacer. Esta máxima es importante, ¿verdad? Es algo que sí quiero que les quede claro, que nuestros diseños arquitectónicos deben de ser, aparte de funcionales estéticos, deben de ser sostenibles, ¿sí? No importa en dónde sea, digamos,
yo me empecé a preocupar por esto, hice esas evaluaciones porque era una reserva biológica y después yo me quedé así como que ¿será que cumplimos o no cumplimos? Etcétera. Entonces, pero ahora se ve la necesidad de que esto tiene que ser en donde sea. Cualquiera de las estrategias que yo les voy a dejar ahí en la presentación son importantísimas. Todas estas son estrategias, voy directo al grano con el proyecto. Como les digo, el proyecto se realizó en Costa Rica. Ahí abajo parece que de rollo tuviéramos y sí, tuvimos un ratito de rollo, ¿no? pero fuimos a hacer el ejercicio, estuvimos internos en la reserva, nos llegaron a tirar ahí a la reserva y dijeron, bueno, estos son sus cuartos, ahí está el comedor, la cocinera viene de tal día, de tal hora a tal hora, cada tiempo de comida, miren qué hacen, ustedes lavan sus platos. Pueden creer que había un estudiante que no lavaba platos, porque él era hombre y era el nene de su casa. Pero al cuate le cayó con la arquitecta, le cayó con otro arquitecto que llevábamos de Costa Rica, le cayó conmigo, y en fin, que el cuate tuvo que lavar. Yo creo que por primera vez en su vida, a los 20 tantos años, lavó platos. Entonces, por favor, todos ustedes, quítense eso de que son hombres, ¿verdad? Eso se mide de otra forma. Entonces, un poco de la reserva. En la reserva hay una flora y una fauna impresionante. Uy, no me salió la flora. Bueno, hagan ustedes la idea de que es una reserva biológica, ¿verdad? Ese tipo de bosque es increíble. Esa es la cuna de esos animales que ustedes miran ahí, las arañas y la mariposa, esa se llama la mariposa corvo azul, que solo se encuentra en Costa Rica. Es una cosa que, aunque uno le dé miedo y cosas, los insectos ahí están y son increíbles, ¿verdad? No me salieron las flores, en esa reserva están muchas flores importantes del país, incluso ahí se cultiva la flor nacional de Costa Rica. Pero en fin, los proyectos, esto es importante, los proyectos se evaluaron a través de esta metodología, que es una metodología que ahí les dejo en la fuente, y que estima y establece y estudia todos los productos, servicios, materiales que voy a utilizar en un proyecto a través, desde, como lo ven ahí en esas gráficas, desde su siembra, su cultivo, su uso en el lugar, incluso hasta su reciclaje. Por eso vemos que hay 4 formas de hacer el estudio, ¿verdad? Entonces, la metodología es el análisis de ciclo de vida de los proyectos. Entonces, la metodología de análisis de ciclo de vida usted la va a encontrar y se utiliza no solo para productos, no solo para materiales de construcción, sino que para cualquier producto, en cualquier índole y en cualquier forma, siempre y cuando pues nosotros hagamos la evaluación tal como la recomiendan los creadores de la misma, ¿verdad? Les dejo ahí también el enlace para que ustedes lo puedan evaluar. La evaluación que yo realicé en este caso es una evaluación que se hizo de puerta a puerta y de puerta o de cuna a la puerta, ¿verdad? Que más o menos considerando algunos materiales desde su producción, como el concreto. ¿Qué les dije que eran los materiales que más contaminaban en la construcción? Concreto y acero. ¿Qué más? No sé si lo dije, pero el plástico y sus derivados, concreto, acero, plástico y sus derivados. Eso es lo que más contamina lo que nosotros hacemos, ¿sí? Pero no podemos prescindir de muchas de estas cosas. Digamos, ¿cómo hacemos para hacer una cimentación sin concreto? Está como difícil, ¿verdad? Hay que me lo diga el ingeniero Calderón, ya no está el ingeniero Calderón, pero que nos lo diga un ingeniero. ¿Qué hacemos para una cimentación? Yo no puedo usar concreto, no puedo usar hierro. O sea, esas cosas son algunas cosas básicas que al final las tengo que utilizar y las voy a tener que compensar después, ¿verdad? Pero digamos, esos fueron los materiales principales que yo tomé en la evaluación. ¿Y cómo se hace? Se estiman o se calculan, y por eso una de las recomendaciones específicas es que cuando uno está diseñando, para todos mis compañeros que dan diseño arquitectónico, cuando yo estoy diseñando debo ir cuantificando. Y mejor si ahora estamos diseñando en BIM, ¿verdad, arquitecta? El BIM me va dando centavo a centavo de lo que yo estoy consumiendo, ¿sí? Entonces, si yo estoy en un BIM,
yo puedo ir de una vez cuantificando y sabiendo qué cosa estoy utilizando de cada material. Entonces, eso nos facilita un montón la vida. Y a esto, pues obviamente, pues ya le podemos nosotros aplicar sus consumos. Los consumos que hay para estos materiales también se dan en carbón, en tonelada de emisión y en carbono equivalente. Les vuelvo a explicar, el carbono equivalente es porque el carbono es el que más existe de los gases de efecto invernadero y que en este se compensan todos los demás gases que también contaminan, pero hay eso no me lo pregunten cómo lo hacen los científicos, porque eso es netamente, eso sí es totalmente científico de laboratorio, cómo lo están haciendo equivalente para que yo pueda tomar ese dato. Pero yo cuantifico eso y lo llevo a calcular en una tabla. Entonces, bueno, estas son algunas estrategias que yo puedo utilizar de arquitectura sostenible, ya sabiendo cuánto estoy consumiendo, o cuánto voy a consumir, o cuánto voy a contaminar. Yo no debo de olvidar las estrategias de arquitectura sostenible, ¿sí? Aquí les pongo algunas. Y esas 5 fueron las que yo tomé para hacer la evaluación, y esas 5 fueron las que se le exigieron a los estudiantes que aplicaran. Entonces, los estudiantes de sus diseños fueron aplicando eso. Algunos no las aplicaron, por supuesto, 0, ¿no? Entonces, acuérdense que aquí, pues, no 0 carbono, 0 de nota. Todo tiene nota, todo se va haciendo conforme a una matriz de evaluación, y las estrategias de arquitectura sostenible en este caso fueron parte clave de esa evaluación. Entonces, tenemos esas estrategias de arquitectura sostenible y cómo las podíamos ir adaptando, ¿verdad? Aquí es importantísimo que ustedes hagan casos análogos, importantísimo que ustedes estudien arquitectos, que van a la vanguardia en estos temas, que se están inventando nuevos sistemas, que se están creando nuevas formas de construcción y que les están dando buenos resultados, ¿verdad? Entonces, esta foto por ejemplo, de lo que hace Björn Ingels, conocen todos a Björn Ingels, el Big Rope, hay que poner Big Rope en Google, ¿no? BIG, que es este arquitecto Björn, que es uno de las personas que más se ha estado adaptando y más está en la sustentabilidad, ¿sí? No digamos del premio Nobel de Francis Crick, por ejemplo, que él en su tierra natal, en África, se creó los sistemas que se creó, y miren los sistemas que se creó, pues incluso se están construyendo en partes de ciudades europeas, ¿verdad? Que ya no están ahí metidas en el África subsahariana, sino en otros lados, ¿no? Entonces, arquitectos que son referentes, ¿sí? Entonces, sale por el tema de la sustentabilidad, ¿no? Digamos, otra de las estrategias es el diseño bioclimático. El diseño bioclimático va enfocado en la ubicación del edificio y en la utilización de sistemas pasivos, haciendo uso del suelo, haciendo uso de la ventilación, haciendo uso de las condiciones climáticas del lugar. Estrategias como la eficiencia energética, toda la captación que yo pueda hacer de energías que son renovables y que yo puedo captar y generar, incluso yo puedo captar sol y generar electricidad a través de eso. Muchas empresas lo hacen ahora, ya aquí en Guatemala ustedes pueden observar eso en internet. El tratamiento y el reciclaje de materiales, ¿verdad? La economía circular es algo súper importante que nosotros lo vemos en algunos de los proyectos. Fíjense ustedes que volviendo al viaje a Costa Rica, en toda la Universidad de Costa Rica tiene una parte que se le llama la ciudad de investigación, y ahí la ciudad de investigación es una cosa enorme, es como ver la USAC un poquito más grande. Pues yo salía a correr ahí y me di cuenta del suelo, así todo raro, así como de bolitas de tartán, y yo decía, ¿será que tienen tartán en todas las calles? Increíble, ¿no? Hay que preguntándole después a uno de los profesores de la Facultad de Arquitectura. Esas calles, todas las calles las hicieron con caucho reciclado. Imagínense, solo de saber cuánto caucho habían reciclado. Y no sé, realmente no sé cuántas calles son, pero para que ustedes tomen una idea, más o menos como la USAC, solo esa ciudad de investigación.
Entonces, cosas como esas que nosotros podríamos ir experimentando, ¿verdad? Aquí en algunos cursos y en algunas aplicaciones de cursos, ustedes van y experimentan, ¿verdad? Que es una de las bases para poder llegar a tener buenos resultados. La bioconstrucción tiene que ver con la utilización de materiales del lugar, de técnicas y estrategias que me vean a mí algunas formas, ¿verdad? Principalmente en lugares donde yo debo de jugar mucho con el clima, con la fenomenología del lugar. No es fenomenología, perdón la palabra correcta, es con los fenómenos atmosféricos del lugar, ¿no? La fenomenología ya es otra cosa. En fin, esas son las estrategias, ¿verdad? Los proyectos son estos. Si ustedes miran los proyectos, el aspecto formal de los proyectos al final terminan siendo muy parecidos. En todos se utilizó la madera. Acordémonos que entre los materiales contaminantes y más contaminantes, el acero, el hierro, los plásticos, sus derivados, pero yo puedo utilizar todo lo natural para ir haciendo ese equilibrio de carbono que necesito. Y esas áreas o esos volúmenes de esos materiales me sirven a mí para ir compensando las contaminaciones que estoy generando. Entonces les dejo ahí los proyectos, bueno, solo para que se den una idea. Este fue el proyecto que menos contaminación tuvo 474 toneladas al año. Así como está diseñado ese proyecto, tiene esa contaminación. Si se dan cuenta, lo que les digo, todo lo que es madera que se ve en rojo, todo lo que es madera y los tipos de madera se le puede ir restando a esa contaminación, porque la madera va compensando, porque estoy haciendo captura de carbono y lo voy compensando literalmente con la gráfica esquemática que les enseñé al inicio. Y ustedes miran los proyectos y tal como las fotos que les enseñé al inicio y dicen que chileros, pero no sabemos cuánto están contaminando. Y como les digo, el aspecto formal prevalece la madera, el aspecto formal es totalmente integrado al lugar, pero el proyecto, el último proyecto que es este, por ejemplo, ustedes miren que hay 810 toneladas de CO2 equivalente de consumo anual. O sea, ¿cómo me quito yo esas 810 toneladas? ¿Cómo compenso yo 810 toneladas de contaminación? Las estrategias que les enseñé al principio, que están calculadas acá, las puedo restar de esas toneladas de contaminación. Y aquí viene la intervención de los biólogos de la reserva. Digamos, yo les mandé esto y les dije, miren, fíjense que hay un proyecto ahí que, a pesar de que tuvo una buena nota arquitectónicamente, pero ambientalmente, cuates, se peló. Gracias. 810 toneladas, ¿cómo las compensamos? Les dije, los biólogos, ellos me mandaron esto de regreso, digamos. No estoy tan seguro que lo hayan hecho ellos así muy conscientemente, pero digamos, ellos mandaron estrategias para minimizar 800 toneladas de CO2 equivalente. Entonces significa que si mi proyecto más contaminante es este de 810 toneladas, yo debería de estar utilizando estas estrategias para minimizar y llegar a una neutralidad de carbono. Aquí se estimó entre 5 y 8 años. Entonces imagínense, yo hice mi proyecto, ahí está mi proyecto, contaminé todo lo que quieran. La huella ecológica aquí no se está calculando, la huella hidrológica tampoco, solo calculé la huella de carbono. Pero esa huella de carbono es como la que nos guía la contaminación total. Entonces, yo estoy seguro que si hago esto, en 8 años yo he equilibrado mi contaminación y pues me podría sentir ambientalmente tranquilo, ¿verdad? Porque yo dije, bueno, pues pasaron 8 años, hice todo esto correcto, hice todas mis estrategias de arquitectura sostenible, hice esto, pues ya estuvo, ya llegué a la neutralidad de carbono. Otra forma de llegar a la neutralidad de carbono es que se venden bonos de carbono, ¿verdad? Y el capitalismo, dijera aquí mi estimado, se creó esa figura de bonos de carbono. Entonces yo tengo 810 toneladas de carbono, entonces me voy a una empresa X, y que a veces son empresas fantasmas. Se ha comprobado que las empresas
que comercializan con las equivalencias de carbono son fantasmas algunas. Entonces voy con una de estas empresas y le digo, mire, yo tengo 810 toneladas de consumo anuales y las quiero compensar. Estos cuates vienen, se van al África, se van a algún otro lugar donde se necesite reforestación y todas las técnicas esas que también les dejo ahí. Y entonces a uno le cobran tanto a la empresa, se van, reforestaron, hicieron todo y le mandan a uno su certificado. Mire, su proyecto ya está tablas, ¿no? Su proyecto ya no está contaminando. Y puede ser que sí sea cierto, puede ser que no, ¿verdad? Mandan un certificado, no tengo la foto, tenía unas fotos de eso y no las vendí. Pero puede ser que le mande a uno su certificado de net cero del proyecto, ¿verdad? Pero se ha comprobado que estas empresas son fantasmas, ¿verdad? Son empresas que han estado estafando a otras empresas a través de esos bonos de carbono, ¿verdad? Entonces no se crean mucho en eso. Pero acuérdense que aquí, como bien hemos dicho, todo es capitalismo, ¿verdad? Incluso hasta esto se ha aprovechado para hacer millonaria a la gente, ¿sí? Entonces, muchos incluso no creen ni siquiera en el cambio climático, no creen en el calentamiento global. Hay unas teorías muy fuertes, por ejemplo, están las teorías de los ciclos de Milankovitch. ¿Saben quién es Milankovitch? Es un serbio, a alguien le gusta el tenis, en Serbia todos son de apellido, no sé qué, Beach, no es mala palabra, por favor. Pero es aquí como quien dice, todos los apellidos terminan en EZ, ¿no? Si ustedes miran Pérez, López, Hernández, Méndez, todos terminan en EZ, allá todo termina en Beach, no es mala palabra. Entonces Milankovitch es un tenista. Y Djokovic, por si alguien sabe de tenis, Djokovic fue uno de los tenistas, o es uno de los mejores tenistas que he tenido en la historia. Este Milankovitch tiene su teoría de los ciclos de Milankovitch, en donde él establece los ciclos de calentamiento global a través de esos ciclos de calentamiento que el Sol precisamente da y los va sacando a través de gráficas que van en ondas desde los 100.000 años hasta los 400.000 años. Entonces se supone que este calentamiento global que nosotros estamos sufriendo ahorita es parte de esa época de glaciación que definió Milankovitch. Pero estudiense un poquito Milankovitch, la teoría de él es bastante, pues todas las teorías al final son teorías, ¿verdad? Pero en fin, que por ahí hay un par de presidentes que se agarraron de él y se salieron de las conversaciones del clima. Bien, y aquí hay otra cuestión importante y les dejo esto y ahí está subrayado, ¿verdad? Si ustedes miran, en todos los materiales está subrayado, no solo en el concreto, pero en todos los materiales aparece que hay que educarnos en el uso de este material, hay que buscar una alternativa, hay que saber cómo utilizarlo, maximizar su uso, no nos vamos a pasar si no necesitamos pasarnos. Entonces ahí les subrayé, ¿verdad? Si ustedes miran, dice educar en el diseño y la construcción, educar a los profesionales del diseño y la construcción en la eficiencia y optimización de los materiales. Y estos son algunos de los materiales más contaminantes. Y lo miran ustedes aquí en el acero, lo miran en el aluminio, lo miran en el plástico. En todos los epígrafes ahí hay una recomendación de que debemos educar a los responsables del diseño en la utilización y maximización de esos materiales. Ese documento es importantísimo y sería bueno que todos lo pudiéramos tener también para aplicar algo, ¿verdad? Porque también da muchas estrategias. ¿Qué hago yo si aquí no necesito una losa de cimentación y pues imagínense la contaminación de la gran losa de cimentación, no sé, tal vez si uso pilotes o alguna otra técnica, pilotes de madera, posiblemente se me facilita la cosa, no sé, ¿verdad? Pero todo va en relación a la educación. El vidrio también, la mampostería tiene muchos materiales mampuestos que existen que debemos nosotros de saber aplicar. En fin, ahí les dejo todos los materiales, está la guía ahí para que ustedes la puedan bajar y tener. Principalmente profesores deberíamos de tenerla, ¿verdad? Para saber un poco sobre esto. También cómo utilizar los materiales naturales, ¿verdad? Que acuérdense que todos estos son compensativos o compensatorios para el uso del carbono. Y estas estrategias pues mejoran esa utilización del material.
Bien, ya conclusiones, recomendaciones, ya medio les estoy contando porque ya estoy aquí hace 2 años y ya nos cansaste. Sí, ya lo cansé. En fin, toda la bibliografía casi que completa, digamos, lo que no está aquí en las fuentes está al pie de las gráficas para que ustedes lo puedan ver. Y gracias por su atención. Y el nuevo lema de la Universidad San Carlos, esa es una versión mía y diseñada a todos. ¿Sí? Entonces, como les digo, es una versión mía, no lo vayan a tomar. Y ahí está el código de la presentación. Si alguien la quiere bajar, puede escanear ahí el código y la puede bajar, ¿verdad? Entonces, pues gracias por su atención, muchas gracias y espero que su semestre sea exitoso. Pues muy bien, hay tantas cosas que agradecerle al doctor Soto en estos ya 22 años que tiene la carrera. Creo que en 2 enfoques principales, pues primero el conocimiento y esa pertinencia que nos está mostrando que debe tener la arquitectura. Históricamente el arquitecto siempre ha diseñado conforme a lo que está viviendo el mundo y justamente este debería ser el camino a seguir para nosotros, ¿verdad? Para todos nosotros. Entonces, hacer esa reflexión creo que es algo muy valioso y es algo que le agradecemos. Y en un segundo rubro, que es muy importante, pues en estos 22 años agradecerle lo dedicado que ha sido, lo pertinente, pues prácticamente muy enfocado a lo que ha hecho siempre como profesor, como coordinador. Creo que es una persona que es tremendamente valiosa en el claustro de profesores, así que pues agradecerle su disertación en este día y pues yo tengo el honor de poder entregarles un diploma de reconocimiento por esta excelente plática que nos ha compartido el día de hoy. Voy a permitir leerlo. Dice: Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de Occidente, División de Arquitectura y Diseño, otorga el presente reconocimiento al doctor arquitecto Luis Alberto Soto Santizo por su magnífica disertación en la lección inaugural 2025 del segundo semestre de la carrera de Arquitectura del Centro Universitario de Occidente con la conferencia Arquitectura y Huella Ecológica. Aquí dice ir y enseñada a todos, pero podría ser también ir y diseñada a todos. Quetzaltenango, 11 de agosto de 2025, firman nuestras autoridades el arquitecto Equivalente Chacancoj como nuestro director de división y la licenciada Silvia Beatriz de León como coordinadora de la carrera. Así que les pido un fuerte aplauso para los arquitectos.